Esta trabajadora de la NASA levantó un expediente con naturalidad, y cuando la luz lo atravesó, salió a la vista un secreto oculto en el papel. Se trataba de la información más delicada de todo el departamento. Por un instante quiso fingir que no había visto nada, pero al alzar la mirada, notó que había un error evidente en el resultado escrito en la pizarra. Tras comparar una y otra vez los datos, su sospecha se volvió certeza. Entonces subió una escalera y comenzó a recalcular a mano la trayectoria del cohete. Ese gesto impulsivo atrajo a varios compañeros, que observaban incrédulos cómo una mujer afroamericana resolvía un problema que llevaba más de 2 semanas sin solución. En solo unas horas completó un trabajo que normalmente requería a un equipo entero durante varios días. Cuando el supervisor preguntó quién había hecho los cálculos, el líder del equipo quedó visiblemente incómodo al escuchar que la responsable había sido Katherine Goble Johnson. Mientras tanto, Katherine corría apresuradamente hacia un baño situado a varios kilómetros de distancia. Aunque trabajaba en una prestigiosa agencia aeroespacial y su talento matemático era extraordinario, el color de su piel seguía convirtiéndose en un obstáculo constante. En su primer día fue confundida con personal de limpieza, solo por servirse café de una cafetera compartida. Al día siguiente, apareció un recipiente marcado exclusivamente para personas de color. En todo el edificio, los baños estaban reservados para empleados blancos, y el más cercano al que podía acceder se encontraba a kilómetros de su oficina. Algunos documentos eran deliberadamente censurados, y ciertos compañeros afirmaban sin pudor que eran confidenciales, cuando en realidad Katherine era la única a la que se le prohibía verlos. Como consecuencia, debía invertir horas adicionales cada día para resolver los mismos problemas que los demás. Bajo esa presión constante, vivía al borde del agotamiento emocional. Aún así, decidió enfrentar cada desafío de frente, despejar dudas con su capacidad, ganarse el respeto del entorno y contribuir de manera decisiva al rumbo de la historia aeroespacial de Estados Unidos. Desde muy pequeña había demostrado un talento excepcional para las matemáticas. Con el apoyo de sus padres, fue enviada a la mejor escuela para estudiantes afroamericanos del estado. A los 9 años ya asistía a clases junto a alumnos de secundaria, y los problemas matemáticos nunca representaron un obstáculo para ella. Sus profesores, asombrados por su habilidad, estaban convencidos de que su futuro sería extraordinario. Sin embargo, la realidad se encargó de demostrar que su camino no sería sencillo. Tras un matrimonio fallido, quedó a cargo de 3 hijas, pero gracias a su dominio de los números, consiguió un empleo estable en la agencia espacial. Su oficina era un sótano pequeño y húmedo, ocupado por mujeres afroamericanas dedicadas al cálculo manual. En 1961, tras el exitoso lanzamiento soviético, la idea de cohetes extranjeros sobrevolando el país generó una profunda sensación de urgencia. Las autoridades exigieron que la agencia desarrollara su propio programa espacial lo antes posible. Para ello adquirieron nuevas máquinas de cálculo IBM, pero antes de que llegaran necesitaban con urgencia a alguien capaz de manejar geometría analítica. En un edificio compuesto exclusivamente por personal blanco, nadie dominaba esa disciplina, por lo que recurrieron al grupo de computación integrado por mujeres afroamericanas. Fue así como Katherine fue asignada temporalmente al grupo principal de pruebas espaciales. Al incorporarse, su nuevo supervisor dejó claro que existían normas estrictas para las mujeres afroamericanas, desde la vestimenta hasta las funciones asignadas, que se limitaban en gran medida a la redacción de informes. Aquellas advertencias aumentaron la presión que sentía al entrar a un entorno donde nunca antes había trabajado alguien como ella. Nada más llegar, varios compañeros volvieron a confundirla con personal de limpieza. Al presentarse ante la oficina administrativa, el trato cambió de inmediato al notar su origen, adoptando un tono distante y condescendiente. Tras revisar su expediente, el director reconoció su talento y, además de sus tareas habituales, le encargó revisar a diario los cálculos de todo el equipo. Esa decisión generó malestar en Paul Stafford, quien comenzó a dificultar su trabajo entregándole datos incompletos o ilegibles. Katherine debía revisar información clave, sin tener acceso a todos los datos, ya que se le negaba la autorización correspondiente. Y justo aquí es cuando se dio cuenta que usar el baño en estas instalaciones era más difícil de lo que parecía.
Al preguntar por su ubicación, nadie supo indicarle uno que pudiera utilizar. Sin alternativa, salió del edificio y corrió varios kilómetros hasta el área asignada a su grupo original. Por este motivo el baño estaba tan lejos. Incluso allí, evitó perder tiempo, consciente de la carga de trabajo que la esperaba. Su prolongada ausencia llamó la atención del director. Al regresar, había perdido 1 hora completa y aún tenía pendientes los documentos de la mañana, además de nuevas tareas acumuladas. No fue hasta entrada la noche cuando logró terminar el trabajo del día. Al entregar los archivos, el director los desechó sin revisarlos, no como un desprecio a su esfuerzo, sino porque los datos ya habían quedado obsoletos. Su expectativa era clara: anticiparse a los problemas, comprender lo que había más allá de los números y encontrar las respuestas antes de que surgieran las preguntas. En su visión, el objetivo no era solo despegar de la Tierra, sino llegar mucho más lejos. Al final de la jornada, Catherine se apoyó contra una pared, exhausta, disfrutando por un instante de una calma que hacía tiempo no sentía. De camino a casa, Dorothy comenzó a desahogarse y a expresar la frustración que llevaba acumulando durante años. Durante una década jamás había llegado tarde y había trabajado sin descanso ni quejas. Sin embargo, ahora asumía tareas de supervisión todos los días sin recibir un ascenso ni un aumento salarial, una situación que consideraba profundamente injusta. Mientras escuchaba a Dorothy, Catherine también compartió su propia incertidumbre, admitiendo que no sabía cuánto tiempo le permitirían permanecer en esa oficina, si solo un par de días o quizá una semana antes de ser devuelta a su puesto original. Cuando finalmente llegó a casa, ya era entrada la noche, pero aún así no pudo descansar. Las dificultades de criar sola a sus hijas recaían únicamente sobre sus hombros. En una reunión comunitaria, 2 amigas cercanas intentaron ayudar a Catherine a encontrar una pareja adecuada, y la presentaron a Jim Johnson, un hombre alto y atractivo, conocido por haber sido un excelente pianista. Al notar que existía interés entre ambos, las amigas se retiraron discretamente. Al enterarse de que Catherine trabajaba en la agencia espacial, Jim mostró una mentalidad anclada en ideas antiguas, convencido de que un empleo tan exigente solo suponía una carga adicional para las mujeres. Le sorprendía que se permitiera a las mujeres desempeñar ese tipo de labores, una actitud que Catherine percibió como una forma de menosprecio. Esa impresión la llevó a dejar claro que había sido la primera mujer afroamericana admitida en la escuela de posgrado de la Universidad de Virginia Occidental y que, junto a muchas otras mujeres capaces, contribuía con orgullo al trabajo del país. Para ella, el valor de su labor no dependía de la ropa que vestían, sino de la preparación y el conocimiento que poseían. La pesada carga de trabajo mantenía a Catherine en un estado constante de tensión, y el café se convirtió en su único alivio. Es por eso que cada vez que tomaba la cafetera compartida, el gesto generaba incomodidad visible entre sus compañeros, incapaces de aceptar que una colega afroamericana utilizara los mismos utensilios. Al percatarse del malestar, Catherine regresaba a su asiento con contención y desasosiego. Nadie decía nada, pero las miradas lo decían todo. Así fue como apareció esa pequeña cafetera, llena de odio y racismo. Aún así, soportó la discriminación y tomó la cafetera asignada, solo para descubrir que ni siquiera contenía el café destinado a los científicos. Además de eso, sus compañeros le entregaban a diario datos alterados o incompletos, lo que hacía su trabajo extremadamente difícil. Ante sus constantes excusas, Catherine decidió adoptar otra estrategia. Levantaba los documentos hacia la luz y de ese modo lograba descubrir las modificaciones ocultas. Una vez identificada la información clave, subía por una escalera y realizaba los cálculos por su cuenta. Sus compañeros blancos quedaron atónitos al ver cómo un problema que los había atormentado durante tanto tiempo era resuelto por una mujer afroamericana. Cuando el director se enteró de lo ocurrido, mandó llamar a Catherine a su despacho. En lugar de felicitarla, puso en duda su proceder y llegó a sospechar que pudiera tratarse de espionaje, ya que gran parte de los datos estaban censurados y le parecía imposible que alguien pudiera llegar a una respuesta en esas condiciones. Catherine, nerviosa, explicó que había podido ver la información al sostener los documentos a contraluz. Tras comprender la situación, el director no ignoró la contribución de Catherine.
Le agradeció su trabajo y ordenó a Paul Stafford que dejara de ocultar datos en el futuro. Paul consideró que aquella decisión era un error y llegó a pensar que bastaría con utilizar tinta más oscura, pero el director no compartió su obstinación. Tiempo después, en una fiesta de cumpleaños, Jim volvió a aparecer y, con la música ambientando el momento, invitó a Catherine a bailar. Le explicó que la falta de práctica social lo había llevado a expresarse mal en su encuentro anterior y esperaba tener una nueva oportunidad para enmendar su error. Reconoció que había subestimado tanto a Catherine como a otras mujeres como ella. Mientras ambos bailaban, una noticia urgente interrumpió la música. La Unión Soviética había logrado enviar a un ser humano al espacio y completar una órbita alrededor de la Tierra. Fue un golpe devastador para Estados Unidos que, a pesar de su resistencia a aceptarlo, había perdido claramente esa etapa de la carrera espacial. Bajo una presión enorme, el director convocó una reunión de emergencia esa misma noche y explicó que la derrota no se debía a una superioridad tecnológica, sino a que el rival había trabajado con mayor intensidad. Convencido de ello, decidió que a partir de ese momento todos trabajarían horas extras sin descanso hasta alcanzar y superar al adversario. Poco después, la supercomputadora entró en su fase final de pruebas, y Dorothy comprendió que, una vez estuviera plenamente operativa, el grupo de cálculo del área oeste perdería sus empleos. Por esa razón, tras terminar su jornada laboral, acudía a la biblioteca para buscar libros relacionados con programación. Cuando no encontraba el material en la sección destinada a personas de color, se deslizaba discretamente hacia la sección para blancos. Esa conducta terminó provocando su expulsión de la biblioteca, pero para sobrevivir no tuvo más opción que llevarse los libros en secreto. Cada día compartía lo aprendido con todo el grupo de computación afroamericano. La alternativa era clara: aprender a programar o esperar el despido. En su tiempo libre, Dorothy también se colaba en la sala de computadoras para experimentar según lo que había estudiado, hasta descubrir la razón por la que la máquina nunca había sido calibrada correctamente. Gracias a sus ajustes, el sistema comenzó por fin a producir resultados precisos. Sin embargo, su acceso no autorizado fue descubierto en el acto. Aún así, al ver los datos impresos correctamente, el personal dejó de lado sus prejuicios y llegó incluso a preguntarle su nombre. Ese mismo día, el director volvió a notar la ausencia de Catherine. En ese momento, ella caminaba bajo una intensa lluvia rumbo al área oeste. En el baño intentó secarse con papel, pero ese tipo de suministros no formaban parte del equipamiento habitual del baño para personas de color, y hasta el dispensador de jabón era meramente decorativo. Empapada y exhausta, Catherine sintió por primera vez un cansancio profundo. Cuando regresó a la oficina, su aspecto era el de alguien que había salido del agua. El director, incapaz de tolerar más la situación, exigió saber qué hacía cada día. Al enterarse de que se ausentaba para ir al baño, su enojo aumentó al comprender que una necesidad que debía tomar solo unos minutos le costaba casi una hora. Acusó a Catherine de perder el tiempo y de defraudar sus expectativas, sin comprender que en ese edificio no existían baños para personas de color y que el más cercano se encontraba a una considerable distancia. Además, todas las exigencias sobre su vestimenta, su conducta y su esfuerzo contrastaban con un salario insuficiente y con la humillación diaria de depender de un café que nadie más quería tocar. Así que no había más remedio que disculparse por tener que ir al baño varias veces al día. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. La explicación de Catherine llenó de vergüenza al director, quien caminó hasta la cafetera y arrancó la etiqueta frente a todos. Al día siguiente, se dirigió al baño del área oeste y retiró el letrero que indicaba uso exclusivo para personas de color. Anunció que a partir de ese momento ya no existiría ninguna división entre blancos y negros dentro de la agencia espacial. Tras enterarse de que Catherine había enfermado por haber caminado bajo la lluvia, Jim comenzó a visitarla a diario, llevándole sopa casera. Su constancia y sinceridad terminaron por ganarse la aprobación de las 3 hijas de Catherine. Juntos compartían los momentos como una familia real, tomándose de la mano y dando gracias antes de comer. Con el paso del tiempo, Catherine terminó aceptando a Jim en su vida. Gracias al esfuerzo continuo de todo el equipo,
El tan esperado lanzamiento del cohete finalmente llegó. Reunidos frente al televisor, fueron testigos de aquel día histórico. Al finalizar la cuenta regresiva, el cohete se elevó directamente hacia el cielo, provocando que la tensión se apoderara de todos, hasta que por fin entró en la órbita prevista. Tras jornadas interminables de trabajo, pudieron alzar la vista hacia el espacio con alivio. Incluso recibieron el reconocimiento del presidente. Sin embargo, el éxito no permitía relajarse, ya que pronto otros 2 astronautas se prepararían para viajar al espacio. Por ello, todos los cálculos debían realizarse con antelación. Ese día, Katherine se acercó al director y solicitó calcular con anticipación la trayectoria del cohete Atlas. Se trataba de un modelo completamente distinto al Freedom 7, con parámetros diferentes que exigían recalcularlo todo para garantizar la seguridad. El director comprendía que aquello iba mucho más allá de simples operaciones matemáticas. Era como crear algo desde cero, y le resultaba difícil creer que Katherine pudiera lograrlo, pues requería una precisión extrema, comparable a acertar en un punto invisible desde cientos de metros de distancia. Aún así, al ver la exactitud de su informe y su determinación inquebrantable, el director le permitió intentarlo, con la condición de que cada dato pasara primero por su revisión. Esa decisión enfureció a Paul, quien afirmó que las computadoras humanas no podían firmar informes, utilizando ese argumento como pretexto para obligar a Katherine a rehacer el trabajo. Poco después, el segundo vuelo del Freedom 7 no tuvo la misma suerte, ya que una desviación en el punto de aterrizaje provocó que la cápsula se desviara de su ruta. Aunque el astronauta fue rescatado a tiempo, la cápsula se perdió en el océano. A medida que se hundía, el director fue cuestionado por sus superiores, quienes dudaban de que futuros astronautas pudieran sentirse seguros al viajar al espacio. Para evitar nuevos errores, Paul explicó los principios clave de la misión. Aunque la masa de la Tierra ejercía una atracción constante sobre la cápsula, su velocidad era tan alta que compensaba la gravedad y le permitía mantenerse en órbita. El desafío consistía en reducir esa velocidad en un instante exacto para cambiar de una órbita elíptica a una trayectoria parabólica. Ese punto crítico era vital, ya que si se ejecutaba demasiado pronto, la cápsula se desintegraría al reingresar, y si se hacía demasiado tarde, escaparía de la gravedad terrestre. Masa, velocidad, tiempo, distancia y fricción debían mantenerse en perfecto equilibrio, pues cualquier variación arruinaría todos los cálculos. Ante la presión creciente, Katherine solicitó asistir a la sesión informativa, ya que los cambios constantes en los datos la obligaban a recalcular todo una y otra vez. La respuesta fue tajante: debía trabajar con la información disponible o ceder el puesto a alguien más. Sin palabras, Katherine continuó calculando con lo que tenía. Sin embargo, justo al entregar su informe final, se le informó que el tiempo de vuelo directo había cambiado de nuevo, siendo ya la 4ª modificación del día. Cada cambio implicaba empezar desde cero. Katherine expresó que, si pudiera asistir a las reuniones, contaría con los datos actualizados para realizar los cálculos de forma adecuada. Paul reaccionó con furia, afirmando que aquello era imposible por el simple hecho de que ella era una mujer afroamericana. Sus palabras la hirieron profundamente y la obligaron a invertir aún más tiempo y esfuerzo. El director, que había observado la situación, tomó nota de todo. Tras dudarlo repetidamente, Katherine decidió firmar el informe de la sesión informativa. Como era de esperar, los datos volvieron a cambiar, lo que derivó en otro enfrentamiento verbal. Esta vez el director presenció la escena, y Katherine aprovechó para expresar con firmeza que era la persona más indicada para presentar sus cálculos. El director, al comprender la situación, dejó claro que dentro de esas paredes era él quien hacía las reglas, y exigió que se le permitiera hacerlo. Cuando Katherine entró a la sala de conferencias, las miradas de todos se posaron en ella con sorpresa. Frente a tantos altos mandos, sintió cierta intimidación. El tema central de la reunión era la zona de aterrizaje. El ejército exigía limitarla a un área reducida para asegurar la recuperación de la cápsula. El director preguntó entonces por la velocidad orbital, y la pregunta tomó desprevenido a Paul. Antes de que pudiera responder, Katherine afirmó con seguridad que era de 28,234 km/h.
Cuando los militares cuestionaron si era posible calcular el punto crítico, la respuesta teórica de Paul no los dejó satisfechos. Bajo una presión intensa, el director decidió confiar en su empleada y le entregó una tiza, pidiéndole que lo demostrara. Catherine se acercó al pizarrón con plena confianza, pues nunca había dudado de su capacidad para los cálculos. Con serenidad desarrolló las ecuaciones, y en apenas 2 horas la solución quedó escrita ante todos. Su talento convenció a los presentes, estableciendo una zona de aterrizaje precisa dentro de un margen aceptable. Aún así, todo dependía de que la cápsula lograra entrar correctamente en el punto de reentrada, un aspecto que aún se investigaba. Sin otra alternativa y con el lanzamiento inminente, el director se dirigió a la sala de computadoras para afrontar los cálculos finales. El personal informó que la máquina acababa de ser calibrada, aunque eran pocos los que sabían operarla y se necesitaban muchos programadores para introducir las tarjetas perforadas. Por ello, Dorothy recibió una orden de traslado temporal. Sin embargo, seguía preocupada por las mujeres afroamericanas con las que trabajaba. Recursos Humanos le informó que solo ella había sido transferida y que el resto permanecería donde estaba, además de que el grupo de computación del área oeste sería disuelto tras el lanzamiento. Dorothy dejó claro que no aceptaría el puesto si no podía llevar consigo a su equipo, ya que la máquina requería muchas manos y ellas estaban capacitadas para hacerlo. Finalmente, logró convencer a la dirección y condujo a su equipo fuera del oscuro y húmedo sótano hacia una oficina amplia y luminosa. Aunque el traslado era temporal, todas creían que aquel lugar sería su nuevo hogar permanente. Mientras tanto, Catherine se enfrentó a un problema crucial. No existía una fórmula directa para pasar de una órbita elíptica a una parabólica. Sin esa transición, la cápsula jamás regresaría a la Tierra. Fue entonces cuando surgió una idea distinta, recurriendo a un método matemático antiguo, considerado obsoleto por muchos, pero que aún podía ofrecer una solución eficaz. El método funcionaba a nivel numérico. Catherine regresó de inmediato a su antiguo grupo de computación. Buscó un libro olvidado desde hacía años y, al introducir los datos en las fórmulas que contenía, logró calcular los valores críticos exactamente como había supuesto. Ese día era su cumpleaños, por lo que volvió a casa más temprano de lo habitual. La aparición de Jim tensó el ambiente cuando, arrodillándose frente a ella y sosteniendo un anillo heredado de su familia, le pidió matrimonio delante de las niñas. Emocionada, Catherine no esperó a que terminara de hablar y aceptó de inmediato. Tras 5 vuelos de prueba no tripulados, la agencia espacial confirmó que la nueva computadora era plenamente capaz de asumir el trabajo. Ese mismo día, el director habló con Catherine y le explicó que la velocidad de cálculo de IBM no tenía comparación y que, dado que el centro de lanzamiento insistía en encargarse directamente de los cálculos, ya no habría necesidad de computadoras humanas en ese lugar. El progreso se presentó como un arma de doble filo, trayendo avances extraordinarios pero dejando también a muchas personas talentosas sin empleo. Catherine no tuvo más opción que regresar temporalmente a su antiguo puesto, una situación que dejó al director con una profunda sensación de impotencia por no haber podido retenerla. Como muestra de agradecimiento por todo lo que había aportado, el Departamento de Recursos Humanos le entregó un obsequio de despedida en nombre del director, un hermoso collar de perlas. En privado, le explicaron que había sido elegido cuidadosamente por la esposa del director, tras una larga búsqueda. Después de 3 años y 2 meses de preparación, el día del lanzamiento finalmente llegó. A solo unas horas del despegue, el director descubrió un problema grave. Las coordenadas de aterrizaje del día no coincidían con las del día anterior, y lo peor era que nadie sabía cuál de las dos era correcta. La situación fue comunicada al astronauta, quien expresó serias dudas sobre la seguridad del vuelo. Ante la gravedad del momento, el director decidió que era imprescindible que Catherine verificara los números. Consciente de la urgencia, el director envió de inmediato a su equipo a buscarla, y se dirigieron al área oeste con los archivos en la mano. Era un trayecto que Catherine había recorrido innumerables veces con tacones altos, pero esta vez no era ella quien corría, sufriendo por el tiempo. En cuanto recibió los datos, comenzó a calcular sin perder un segundo,
plenamente consciente de que la seguridad y el éxito de la misión dependían de su trabajo. El sitio de lanzamiento ya estaba lleno de espectadores. El astronauta estaba listo y solo faltaba su resultado. Cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, Catherine terminó los cálculos y se dirigió directamente al centro de control. Pero ni siquiera la dejaron pasar, cerrándole la puerta en la cara. En ese instante comprendió que, por muy capaz que fuera, no siempre podría cambiar la forma en que algunos compañeros blancos la veían. Decepcionada, se dio la vuelta para marcharse, pero el director abrió la puerta, mostró su credencial y le indicó que entrara de inmediato. Frente a ella, anunció las coordenadas correctas al astronauta y confirmó que coincidían plenamente. Incluso reconoció que Catherine había logrado calcular varios decimales más allá de lo que había conseguido la computadora, y solicitó que se utilizara cada uno de esos dígitos. Con la orden final, el lanzamiento continuó. Al concluir la cuenta regresiva y elevarse el cohete, todos respiraron aliviados cuando alcanzó la órbita prevista. Catherine, sin embargo, permaneció inmóvil durante horas, hasta que 10 horas más tarde la cápsula aterrizó exactamente en las coordenadas que ella había calculado, y la enorme presión que llevaba dentro finalmente se disipó. Mientras el resto celebraba con entusiasmo, Catherine se retiró en silencio, solo para ser llamada de nuevo por el director. Gracias a su capacidad y a modo de excepción, se le permitió permanecer con el equipo de lanzamiento y continuar avanzando en su carrera. Catherine también contrajo matrimonio con Jim. Al mismo tiempo, Dorothy recibió una nueva asignación, esta vez no como programadora, sino como la primera supervisora afroamericana de un departamento. Su amiga Mary, impulsada por grandes aspiraciones, rompió barreras raciales al estudiar en una institución para blancos y terminó convirtiéndose en la primera ingeniera aeroespacial afroamericana del país. Catherine finalmente se ganó el respeto de todos sus compañeros, y hasta Paul, quien antes la había menospreciado, le sirvió personalmente una taza de café como gesto de reconocimiento. En los años siguientes, Catherine continuó realizando cálculos fundamentales que contribuyeron a las misiones del Apolo 11 y al programa del transbordador espacial, en reconocimiento a sus enormes aportes al campo aeroespacial. En 2016, la agencia espacial dio su nombre al edificio de computación Katherine Johnson. A los 97 años también recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, coronando una vida dedicada al conocimiento, la perseverancia y el avance de la humanidad. Espero te haya gustado el video.